buenas noches. Esta es la segunda vez que estoy con ustedes enseñando acerca de leer la Biblia, pero aplícala. Les recuerdo que en cierta forma esta es una clase independiente de la anterior, donde vimos leer la Biblia, pero entiéndela. Y también es independiente de la clase del miércoles pasado, de la semana pasada, donde vimos ¿qué vimos la semana pasada? El por qué creer la Biblia o poner la Biblia en duda para llegar a creerla, ya si se acuerdan. Les recuerdo también más o menos que vamos a estar viendo en la clase, la necesidad del Espíritu Santo, una hermenéutica cristocéntrica, cómo aplicamos la Biblia en el día a día, cómo aplicamos los salmos, cómo aplicamos la Biblia en el dolor, cómo aplicamos las historias de la Biblia y cómo aplicamos las epístolas. También les recuerdo que probablemente una de esas clases no la demos o quién sabe si va mutando a lo largo que la clase va pasando. Pero eso es lo que de manera general quisiéramos tratar. Dicho eso, vale la pena otra vez que veamos una definición básica de lo que la Biblia es y quiero resaltar lo que veremos en esta noche. Dice que la Biblia es la revelación de Dios a través del Espíritu Santo. Yo resalto revelación, pero quisiera hablar un poquito de qué significa eso. Solamente decir, revelación implica algo que estaba oculto y que ha sido mostrado, ha sido revelado. Estaba así, pero de pronto se muestra. Y cuando se habla de que algo es revelación, implica que alguien se reveló. Tú sabes, se habla de la revelación del año. Había una persona que no se sabía que estaba ahí, que tenía mucha capacidad de hacer algo, y de pronto se revela y se da a conocer. Pues la Biblia es la revelación de Dios, es la forma en la que Dios se autentifica y se dice, mira, este soy yo, y lo hace a través del Espíritu Santo. Además, la Biblia es el conjunto de libros inspirados por Dios, considerados por los cristianos como la autoridad máxima en cuestiones de fe y práctica. Y siempre vale la pena recordar eso. Tú puedes tener tu opinión y yo puedo tener la mía, pero cuando la Biblia habla, ahí se acaba. La Biblia por eso no se preocupa mucho en decirte de qué color deben ser las paredes de la iglesia. Para eso hay comités y hay diseñadores de interiores y hay arquitectos y todo eso. La Biblia no le importa tanto el color de las paredes de la iglesia, aunque una iglesia negra se ve rara, pero a la Biblia no le importa tanto eso. Lo que a la Biblia sí le importa es quién es la iglesia, que somos tú y yo, el pueblo de Dios, donde mora la verdad de Dios, la columna y baluarte o sostén de la verdad. La razón por la que digo eso entonces otra vez es para recordarnos, al final lo que queremos saber es lo que Dios opina, porque la opinión de Dios es la verdad. Y la verdad o la opinión de Dios se encuentra en la Escritura, se encuentra en la Biblia. Dicho eso, entonces, para introducir el tema de esta noche, quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 16. Ese texto lo vieron la primera noche, la primera vez que compartimos, vamos a volverlo a ver ahora. Y así dice la palabra de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Ese es el 11 al 13, perdóname. 1 Corintios 2, 11 al 13. Fíjense lo que está resaltado. ¿Quién puede conocer los pensamientos de Dios? Dice ahí. El Espíritu de Dios. ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo entender los pensamientos de Dios entonces? Te puedo preguntar entonces, ¿es posible yo entender genuinamente la Biblia sin el Espíritu de Dios? ¿Puede un cristiano que está fuera de sintonía con el Espíritu de Dios genuinamente entender la Biblia? Ahí se ponen como calladitos porque tú a veces tienes una semana sin orar o un mes sin orar o un año sin orar y de pronto tú vas a la Biblia y como que la entendiste y dices, no, Jairo, sí, yo lo he entendido sin estar en sintonía. En ese momento que la entendiste, te sintonizaste. ¿Puede una persona que no conoce al Señor entender genuinamente la Biblia? Nah, se quedan calladitos, ¿verdad? Puede. Da pena, pero no pueden. Porque eso es lo que dice aquí. Se necesita el Espíritu de Dios para conocer los pensamientos de Dios. Sin el Espíritu de Dios es imposible entender, es decir, comprender, apropiar, y lo propósito de esta clase, aplicar la palabra de Dios.
Mira, estoy tan corrompido y Dios es tan increíble que para yo entender a Dios, yo necesito a Dios, que me habla de Dios. Para yo entender a Dios el Padre, yo necesito a Dios el Espíritu, que me habla de Dios el Hijo. El asunto, sin embargo, es que cuando hablamos del Espíritu de Dios, como que nos confundimos. Todo va bien si te hablan del Padre y todo va bien si te hablan de Jesús, pero desde que te hablan del Espíritu de Dios, como que uno no entiende bien de quién es que se está hablando, ¿no es cierto? Quizá te sirve esta historia. Me pasó en un Por Su Causa, la conferencia que hacemos aquí en la iglesia, no hace tanto tiempo. Muchos saben que yo era asistente del pastor Miguel antes de irme a estudiar fuera. Y yo, como que a uno se le quedan las costumbres de ser asistente de pastor. Estamos en esta conferencia y hay un pastor que está allá a lo lejos. Y yo sé, porque yo era parte del equipo que organizaba, que ese pastor tenía que estar como en 5 minutos del otro lado de Sanssouci, del lugar de conferencias. Los que han ido a Sanssouci saben que son casi 5 minutos caminando de un lado a otro. Y ahí me da pena. Y yo digo, no, este pastor hay que llevárselo. Y yo vengo y agarro tomo al pastor y le digo, venga, pastor, mira, usted sabe que lo están esperando. Ay, sí, mi hermano, gracias. Porque la gente no lo soltaba, todo el mundo lo tenía apartado y estaba. Y yo lo tomo y le digo, venga, venga, vamos. Y pongo mi cara seria y cada vez que veo que una persona se le está acercando, yo. Y ando serio, así, tú sabes, para que el pastor pueda llegar. Y yo, así el pobrecito puede sonreír en lo que yo tengo la cara seria. Y yo, perdóneme que estamos tarde, perdón. Y en una de esas, un momentico, yo miro para atrás y han abordado al pastor. Pim pam, lo agarran. Pastor, ¿cómo está usted? Mire, era una persona suramericana, tenía un acento suramericano. Le dice, pastor, mire, yo estoy tan contento de estar aquí. Yo sigo todas sus predicaciones. Yo siempre lo veo por internet. Sigo su predicación en su iglesia. Dice, usted es el pastor Miguel Sugelén de la IBI, ¿verdad? Era el pastor Sugel Michelén de IBCJ. Y este hermano que lo seguía tanto por internet, quizá por los nervios o lo que sea, no entendía tan bien qué pastor era que tenía al frente, ¿no es cierto? Definitivamente no hay ningún Miguel Sugelén que sepamos, pero Sugel Michelén y Miguel Núñez no son la misma persona. A pesar de que sabemos la importancia del Espíritu Santo, la mayoría de nosotros no sabemos o no entendemos bien su función, ni en la lectura bíblica ni en la vida cristiana. No es que no lo conocemos, es que como que nos confundimos. Y lo que es peor, como que nos olvidamos de Él. Y de hecho, muchos han mostrado que cuando tú preguntas, no lo voy a hacer ahora, pero cuando tú le preguntas a la gente en general quién es el Espíritu Santo, más bien te describen la fuerza de Star Wars. Te hablan que un sentir, que un mover, claro, te dicen mi ayudador, pero ¿qué significa mi ayudador? El que me consuela, pero ¿qué significa eso? Como que no sabemos muy bien quién es y por tanto no vamos a poder entender muy bien la Escritura, porque necesitamos al Espíritu de Dios para entender los pensamientos de Dios. Dicho eso, entonces, hay 3 peligros que debemos evitar cuando estemos hablando del Espíritu Santo. Hay 3 peligros que debemos evitar: despersonificarlo, sobreenfatizarlo y olvidarlo. Despersonificarlo, sobreenfatizarlo y olvidarlo. El primer peligro es el peligro de despersonificar al Espíritu Santo. Y ya que Él es la persona de la Trinidad de quien menos se habla en la Escritura, esto se muestra en cómo se trata, que parece una fuerza, que te dice que el Espíritu Santo te pone la piel de gallina, que se te paran los pelitos cuando el Espíritu Santo está por ahí. No, tú no te imaginas, mira, ese hombre tiene una presencia. ¿Qué significa eso? O que el Espíritu Santo estuvo ahí cuando se siente un fuego. Hubo como un fuego en ese lugar. Y yo creo que lo que es peor, se habla del Espíritu Santo como una fuerza, porque inclusive se le ordena que vaya hacia allá y la gente se cae, que vaya hacia acá. Otra vez, parece más la fuerza de Star Wars que la persona del Espíritu Santo. De hecho, ya que el Espíritu Santo es una persona divina y no una fuerza, en vez de nosotros ordenarlo, deberíamos someternos a Él. En vez de ordenar al Espíritu Santo como si fuera una cosa, yo debería someterme al Espíritu Santo como lo que Él es, Dios. El primer peligro entonces es despersonificar al Espíritu Santo, tratarlo como una cosa, no una persona. El segundo peligro es sobreenfatizar al Espíritu Santo. Mientras yo escribía esta enseñanza, yo estaba en una cafetería aquí en Santo Domingo,
Un lugar muy chulo, no voy a decir dónde, pero un lugar muy chulo de una iglesia que tiene esta cafetería. Y mientras yo estaba escribiendo, hay una televisión que estaba enseñando conciertos cristianos y hay una canción que dura como 3 minutos de la canción general y luego dura como 10 minutos la persona invitando al Espíritu Santo a que entre y lo invita a que entre y luego literalmente de 3 minutos pasan 10 minutos la persona hablando con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo se mueva. Y como Dios hace las cosas, esto me dio bastante risa, una persona que estaba como limpiando el lugar, muy amable ella, tiene sus audífonos y mientras está limpiando, ella empieza a cantar: Espíritu de Dios, tú reinas con tu gloria, Rey del universo y Rey de mi vida. ¿Hay algún problema con esto que ella cantaba? No, pero tú tienes algún ejemplo en la palabra donde el Espíritu de Dios es el Rey del universo que reina con su gloria. Hay una razón por la que la iglesia por miles de años ha hablado del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Nosotros que queremos la gloria siempre queremos ser lo primero. Pero dentro de la Trinidad, en la economía de la Trinidad, desde antes del antes, siempre ha existido Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu. En ese orden. Cada cual con funciones diferentes. Yo no te juzgo, amado hermano, si tú dices: oh Dios Padre, gracias por morir en la cruz. No, o sea, yo entiendo. Y el Señor dice en Romanos 8 que el Espíritu nos ayuda cuando uno no sabe cómo orar. Pero no fue Dios Padre que murió en la cruz, fue Dios el Hijo. Ah, pero todos son Dios. Sí, pero no, no es como la comida, el arroz, y la carne, que todo se liga. No, no es así. O sea, cada cual tiene una persona, cada cual es una persona, mejor dicho, y tiene sus funciones. No tenemos ejemplos bíblicos de oraciones al Espíritu, ni de glorificación del Espíritu, ni de coronación del Espíritu, donde se habla de que el Espíritu es coronado. No tenemos ejemplos bíblicos de eso. Eso no significa que no podemos orar al Espíritu, ni nada de eso. Lo que sí significa es que debemos tener cuidado porque no lo vemos en la Escritura. Lo que sí vemos son cosas como esta en Juan 16. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar, porque el hombre natural no puede entender los pensamientos de Dios. Ustedes todavía no pueden entender esto, apóstoles, ¿eh? Ustedes son los apóstoles, todavía ustedes no pueden entender. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, porque el Espíritu de Dios te permitirá entender los pensamientos de Dios, Él les guiará a toda la verdad. El Espíritu guía, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo le va a dar gloria al Hijo. Ese es el rol regular del Espíritu Santo y por tanto debemos tener cuidado de no sobreenfatizarlo con buenas intenciones, pero si lo sobreenfatizamos podemos terminar deshonrándolo. Igual como si lo despersonificamos. Me encanta esta frase de un libro que acaba de salir hace un par de semanas de un autor norteamericano llamado Jared Wilson. Y él dice lo siguiente sobre el Espíritu. Sabes que las personas han perdido el rumbo cuando hablan tanto del Espíritu que dejan de lado a Jesús y su palabra revelada. A veces estas personas anhelan tanto una palabra del Espíritu que sienten que la Biblia no les satisface, siendo la Biblia una palabra del Espíritu y dándonos todo lo que necesitamos para ser completamente preparados para toda buena obra. El propósito del Espíritu Santo es apuntarnos continuamente a Jesús. Es por esta razón que algunos teólogos se refieren al Espíritu como la persona tímida de la Trinidad. Su rol en medio nuestro es en gran parte el glorificar al Hijo. El peligro de despersonificarlo, el peligro de sobreenfatizarlo, pero hay un tercer peligro y es el peligro de olvidar al Espíritu Santo. Y déjame decirte, amado hermano, la iglesia siempre ha tenido un problema de balance. Cuando las cosas se van hacia un lado, dicen: no, eso es un abuso, y se va para el otro lado. Y como ciertamente se han cometido muchos abusos en nombre del Espíritu Santo, la iglesia entonces ha querido olvidarse del Espíritu Santo. Claro, no lo decimos con nuestras palabras, pero a la hora de la verdad, con nuestras actitudes, en nuestros servicios, en nuestras vidas, estamos recordándonos que la tercera persona de la Trinidad, aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, está habitando en nosotros. Cuando la gente te dice:
Bueno, ha pasado ya que la gente no quiere hacer algo porque va y el pastor lo ve, va y el pastor se entera, va y si la gente se entera. Mi amado hermano, Dios siempre está contigo. Él siempre se entera. Él siempre ve tu pecado. Eso debería ser como ensorbecedor, como que debería como decir, oye, yo no quiero hacer eso porque yo tengo a Dios dentro de mí, viéndome, moviéndose. Dio su vida por mí para que eso pueda ser real. Y también como que me llena de gozo saber que a pesar de todo eso que Él conoce, Él me sigue amando y no se va. Porque si yo tuviera un huésped como es Jairo, o sea, si yo viviera en una casa como la casa que Jairo le ha preparado a Dios, yo me fuera. O sea, no solo por lo gordito, sino por tantas otras cosas que hace mal este huésped. Pero el Dios del universo vive dentro de mí y no se va, sino que estará conmigo todos los días hasta que Cristo vuelva. Bendito sea Él. Ahora, recordando el balance, no hay una iglesia en toda la Biblia que haya usado más del Espíritu Santo que ¿cuál? Los corintios, ¿verdad? La iglesia de Corinto había un desastre total. Y Pablo, el capítulo de los dones, le dice, procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales. Miren, Corinto, ustedes están tan desorganizados que yo voy a llamar a Dios, le voy a decir que se lleve el espíritu un chin, se lo lleve un ratito, ustedes se resuelven, enfóquense en el amor y luego volvemos a hablar de los dones. Eso es lo que dice Pablo. Pablo le dice que deseen ardientemente los dones, pero que todo se haga decentemente y con orden. Ese es el sándwich en el que está primero los Corintios 14, donde se habla de hablar en lengua y profetizar y todo eso. Empieza, deseenlo decentemente y en orden. Y sobre lo que le mencionaba anteriormente, de que a veces el Espíritu Santo en la práctica está fuera de nosotros, nadie lo dijo mejor que Francis Schaeffer. Él dice lo siguiente: los teólogos liberales se deshacen de lo sobrenatural en sus enseñanzas, pero la infidelidad de los evangélicos puede, en la práctica, deshacerse de lo sobrenatural. Si me despertara mañana por la mañana y descubriera que todo lo que la Biblia enseña acerca de la oración y el Espíritu Santo fue removido, ¿qué diferencia haría eso en nuestra práctica? En gran parte de la iglesia del Señor Jesucristo no habría diferencia alguna. Funcionamos como si lo sobrenatural no estuviese allí. Vivimos nuestras vidas y nos acercamos a nuestras Biblias como si el Espíritu Santo no existiera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Nos recuerde la increíble realidad de que el Dios eterno vive dentro de nosotros y está con nosotros siempre. Y eso es poder ilimitado. Cualquiera de nosotros puede entender el mayor de los misterios de la Escritura porque tenemos el autor junto a nosotros todo el tiempo. Entonces, amados hermanos, ¿por qué necesitamos al Espíritu Santo? Déjame darte 3 razones por las cuales necesitas al Espíritu Santo para leer la Biblia y aplicarla. En primer lugar, porque la Biblia es un libro sobrenatural. Y eso ya lo hemos hablado bastante. En segundo lugar, necesitamos al Espíritu Santo porque Satanás está siempre al acecho. Y en tercer lugar, necesitamos al Espíritu Santo porque nosotros, tú y yo, no somos la gran cosa. Somos insuficientes. Sobre que la Biblia es sobrenatural, John Piper lo dice bien. Si la Biblia es lo que dice ser, es decir, inspirada por Dios, entonces tiene un origen sobrenatural. Y un libro sobrenatural requiere algo más que una lectura natural. No menos, pero más. No menos, pero sí más. Entonces, la Biblia es un libro. Por tanto, para entenderlo hay que conocer el autor, hay que conocer el propósito del autor, hay que conocer el contexto de lo que estamos leyendo, hay que revisar palabras repetidas, hay que ver palabras extraordinarias, figuras de lenguaje, todo lo demás. Todo lo que se hace para tú entender un libro, hay que hacerlo con la Biblia. Y por eso duramos varios meses, hace un par de meses, viendo cómo podíamos entender mejor la Biblia y viendo figuras del lenguaje y cómo se entienden los géneros y todo eso. Te recomiendo el libro, al final está el libro de preguntas y respuestas acerca de interpretación bíblica para poder hacer esta parte bien. Que es una introducción a la hermenéutica, cómo leer la Biblia, excelente. Pero como es un libro sobrenatural, no solamente es un libro sobrenatural, nuestra mente no va a poder capturar todo lo que hay en el libro, simplemente no. Nuestros corazones no se van a someter a todas las verdades que están allí presentes. Nuestras fuerzas no van a poder aplicar los mandamientos que ahí se nos presentan. Y además, los autores guiados por el Espíritu tendrán sabiduría que sobrepasa la nuestra. Estando en el seminario, yo me sorprendo de cuántos libros se han escrito.
parecerá tonto, pero tú ves que un doctor en PhD dura 5 años estudiando el uso de una coma en una parte de Primera de Juan. 10, 20, 30 tesis, 40 tesis se entregan al año sobre un mismo versículo. Y ni se habla de todas las discusiones que se arman por internet, ¿no es cierto? Porque debemos entender, amados hermanos, que ya que los autores fueron inspirados por Dios, no hay forma que nosotros, con nuestra fuerza y nuestra mente finita, vamos a entender todo lo que la Biblia tiene que decirnos. ¿Quién tiene más de 20 años en la fe? ¿Más de 30 años en la fe? ¿30, más de 40 años en la fe? ¿Hay más de 40? Por lo menos 30, 35 años en la fe. 34, 34, empate aquí con 34. Dios les bendiga, qué bendición que tiene 34 años en la fe. Una de esas es mi mamá, así que bendición doble para mí. Pero le puedo preguntar a ambas, ¿ustedes ya lograron capturar todo lo que la Biblia tiene? Si yo les paso el libro de Judas, que es pequeño, ¿ustedes me pueden decir que conocen todo lo que está ahí? No, ¿verdad que no? Tercera de Juan, que es más pequeño todavía. No, ¿verdad que no? Esa es la palabra de Dios, que siempre tiene riqueza, que tú te metes otra vez y te metes otra vez y te metes otra vez. Es sobrenatural. Es sobrenatural. En segundo lugar, necesitamos al Espíritu Santo para entender y aplicar la Biblia, porque Satanás está al acecho. Amados, nosotros no hablamos de esto lo suficiente. No tanto como el Nuevo Testamento habla de los ataques en contra de la iglesia. Lo ignoramos, lo pasamos por alto y Satanás bien contento. Quizás no él personalmente, es posible que él no esté atento a ninguno de nosotros, pero hay muchos demonios suficientes como para poder afectarnos. De hecho, hay dos momentos claves en la Biblia donde Satanás tienta directamente al hombre. ¿Cuáles son? El Edén y en los evangelios a Jesús. Esos son los dos momentos claves donde Satanás tienta al hombre, al primer Adán y al segundo Adán. ¿Y cómo lo hace? Tergiversando la Biblia, poniendo en duda la palabra de Dios. Él le encanta eso. Tomar una verdad, y más la verdad de Dios, y torcerla lo suficiente como para que suene similar, pero sea totalmente contrario a lo que Dios dijo. De hecho, mira cómo lo dice Juan 8, 43 y 44. ¿Por qué no entienden lo que digo? Dice Jesús. Porque no pueden oír mi palabra. Le dice a los judíos, el pueblo que estaba acostumbrado todo el tiempo a leer la Escritura, semana tras semana por horas. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. ¿Y qué es lo que hace el padre de la mentira? Que no permite que se pueda escuchar la palabra de Cristo. Por eso le decía al principio, los hijos del diablo no pueden entender la palabra de Dios. Por un lado no tienen el Espíritu de Dios y por el otro el diablo no se lo permite. Pero lo que al diablo le gusta es la mentira. Y mira cómo lo dice Juan 15, versículo 26. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Tú notas el contraste? Satanás es padre de, y el Espíritu Santo es espíritu de. Por tanto, ¿a quién necesitamos para conocer la verdad de Dios? Mientras Satanás miente e imposibilita el escuchar la palabra de Cristo, el Espíritu de verdad nos da testimonio de Él. Bueno, Jairo, tú sabes, yo soy cristiano ya, yo no tengo ningún tipo de problema con Satanás. No es cierto. El no cristiano no tiene problema con Satanás. Satanás no se mete con él, ya es de él. Y eso es de él. Él no tiene ningún tipo de dificultad de mantenerlo con él. De vez en cuando se menea un poquito, le da, pum, lo remenea y listo. Pero el creyente, fíjate que cuando, a mí me llama la atención esto. Los amigos de Job probablemente eran los mejores hombres que estaban sobre la tierra después de Job. Piénsalo, eran amigos de Job. O sea, recuérdense lo que Miguel nos decía el domingo, que la Biblia habla de Job, Noé y Daniel como los tres hombres que dice, si estuvieran en la tierra, ellos tres se salvan. Job,
Reina Valera lo traduce que era un hombre perfecto, era un hombre recto, completo, íntegro. Él no se iba a andar juntando con, tú sabes, con gente delincuente. O sea, esa no era su juntilla. Pero cuando Satanás da la vuelta por toda la tierra, Satanás ni habla de ello. Dios le dice, ¿tú has visto a Job? Y Satanás dice, Job, y sus 3 amigos, que no eran de él. Porque no eran su preocupación. Era el íntegro. Ese sí. Es el Hijo de Dios al que él le interesa atacar, afectar, tanto como pueda. ¿Tú crees que es coincidencia que haya tanto movimiento demoníaco en el tiempo de la venida de Cristo? Es que el Hijo de Dios estaba caminando en la tierra. Todo el mundo se levantó. Todos los demonios se levantaron. Todo el mundo activo. El Hijo de Dios está aquí. Ahora el Espíritu de Dios está aquí. ¿Qué te hace pensar que no se va a levantar? Y mira lo que nos dice Cristo mismo en Mateo 13. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, oye esto. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón, nos dice la parábola del sembrador. Oye la palabra del reino, no la entiende. Amado hermano, si tú estás con alguien, tú lo traes a la iglesia y él escucha la palabra de Dios y tú ves que no la entiende, olvídate de cualquier otra cosa, no que tiene que salir a comer, no que tiene que limpiar los trastes, olvídate de eso, ayúdalo a que lo entienda para que el maligno no venga y la arrebate. A mí me encanta hacer esto, tomar la Biblia, abrirla y explicarla, porque cuando tú la entiendes y recibes, dice la parábola que da fruto. Pero si tú la recibes y no la entiendes, el maligno viene y la arrebata. Entonces, amado hermano, cada lectura de la Biblia es guerra contra Satanás. Mucho más que oración y aceite. Tú te sientas y abres la Biblia y dices, Señor, enséñame lo que hay aquí. Eso es guerra inmediata contra el infierno. De hecho, Satanás, dice Piper sobre ese versículo, lo que hace es que él nos distrae. Di que eso no es verdad. Nos hace olvidar, nos apunta a dudar, nos desenfoca del evangelio y 1000 otras cosas que no sabemos. Esa es la manera como él trata de arrebatar la palabra sembrada. Y uno en Belén con los pastores sin estar atento a la cantidad de cosas que están pasando para que tú te sientas y abras tu libro. Yo estoy seguro que como el siervo de Eliseo, muchos de nosotros estamos en Belén con los pastores sin darnos cuenta de los millones de ángeles que están sirviéndonos. No sé si literalmente caben en mi casa es bastante pequeña, pero definitivamente yo sé con certeza que a la hora que yo me siento, digo, Señor, ayúdame a entender tu escritura, o que yo me siento a preparar esto para enseñarle a ustedes, yo necesito la ayuda de Dios, porque el diablo está atento. Otra vez, probablemente él no está atento a Jairo, yo soy muy pequeño para eso, pero él tiene suficiente demonio como para que uno se encargue de un dominicanito como yo. Esta guerra entonces se gana, se gana resistiendo al diablo en oración y dependencia de Dios Espíritu. Esa guerra de abrir la Biblia en oración y dependencia del Espíritu. Y esa es la parte de la guerra espiritual que nos desenfocamos. El llamado es a qué? A estar firmes, dice Efesios 6. A estar firmes. Es el Señor que la pelea. Yo agarro el escudo, tengo la espada aquí, mi armadura, me pongo mi asunto y estoy aquí firme. Y ni me muevo, ni para izquierda ni para la derecha. Yo agarro mi Biblia y la abro. Dios que se encargue de pelear. Y déjame decirte una cosa, Dios gana. Dios no pierde. Ahora, si la Biblia es sobrenatural y el demonio es súper poderoso, en el medio, ay mi madre, en el medio estamos tú y yo. Oye, qué cosa. Y Spurgeon lo dijo muy bien, sin el Espíritu de Dios no podemos hacer nada. Somos como barcos sin vientos, como ramas sin savia y como carbones sin fuego. Somos inútiles. Oye, Spurgeon como que se pasó porque hay gente muy útil en esta vida. Ok, Pablo dice que el hombre natural no acepta las cosas de Dios. Dice que anda según el deseo de la carne y ustedes saben cuáles son las obras de la carne, asesinato, muerte y un grupazo de cosas que ninguna son agradables. Dice en Romanos que no puede agradar a Dios el hombre natural. Y uno que a mí me da en el alma cuando lo leo, Romanos 7:15, en mi carne no mora el bien, dice Pablo. El mayor misionero de todos los tiempos, el que escribió la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento,
el que subió al tercer cielo, que resucitó personas. Eso era Dios que lo hacía. Sí, era Dios, pero dice que fue Pablo. No te equivoques, era Dios, pero era Pablo el que oraba. Como ningún otro cristiano dice que en mí no mora el bien. ¿Qué te hace pensar a ti, mi amado hermano, que en ti sí? Que tú sí vas a poder entender y aplicar la Biblia por lo lindo de tu cara, por lo hermoso, porque tú estudiaste en Harvard. La mayoría de nosotros estudiamos en la UAS y en INTEC. O sea, ¿qué nos hace pensar que vamos a poder entender la palabra del Dios Santo? Y sin embargo, ¿cuántas veces nos acercamos a la Biblia sin siquiera orar? Algo no computa, algo no funciona. El Dios del universo, Satanás al acecho, y llega este soldadito de hojalata a abrir su Biblia él solo, sin pedirle a Dios, ilumíname, muéstrame, ayúdame. Y para los que tenemos algún tipo de posición en enseñanza, ¿cuántos sermones o enseñanzas no hemos preparado en base a técnicas hermenéuticas, técnicas homiléticas, sin pasar tiempo significativo delante del Señor? Si tú necesitas, te queda una hora para preparar el sermón. ¿Quién te dijo a ti que sacar media hora para orar es una pérdida de tiempo? No, pero mira, vienen ahorita las mujeres, tenemos el grupo de cocina bíblica, no sé qué cocinan, pero bíblico, y están llegando y no tengo que preparar el mensaje. Sí, 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 pero mira, tranquila Marta, vete a los pies del Señor, dura un tiempo ahí, que tu mensaje va a ser mejor. Quizá no tenga toda la profundidad que hubiera tenido con más estudio, pero va a tener todo el poder del Espíritu Santo. Lo mejor, saca una hora y media hora por ahí, una hora para prepararlo. Y amado hermano, ¿te ha pasado que tú discutes ardientemente sobre alguna interpretación de algún pasaje, como si tú fueras el poseedor de toda la verdad de la Escritura? Que tú eres el que sabe lo que Pablo quería decir. Tú sí. Yo creo que ya ustedes lo han visto en las preguntas y respuestas. Yo no tengo ningún problema de decirte, mira, yo no estoy seguro. Yo no sé. Hay preguntas que siempre vienen que son fáciles, que ya por miles de años la iglesia ha respondido. Pero hay otras, hay pasajes. Mi hermano, si tú revisas mi Biblia virtual, digital, tú vas a ver que yo, cada 5 capítulos hay por lo menos un versículo en azul. Azul significa que yo no sé lo que significa. Que tengo dudas cuando lo leo. Y yo tengo muchos años leyendo la Biblia una vez al año siempre. Y a veces, gracias a Dios, un par de años voy y veo el versículo y ahora sí lo entiendo. Pero luego encuentro otro que tengo que subrayarlo y lo sustituyo. Esa es la palabra de Dios sobrenatural y yo no. Entonces, amado, el estudio de la Biblia debe comenzar con oración y adoración. De lo contrario, vamos a ser como los fariseos que leían, pero no entendían. La Biblia es demasiado elevada, Satanás es demasiado astuto y nosotros somos demasiado pequeños como para poder captar los misterios de Dios. Necesitamos al Espíritu de Dios. Dicho eso, entonces, ¿cómo nos ayuda el Espíritu Santo a leer y aplicar la Biblia? Aquí hay 5 formas en las que lo hace y vamos a ver cada una de ellas. El Espíritu Santo nos da deseos por leer la Biblia, nos ayuda a recibir las enseñanzas, nos ayuda a aplicarla, nos da maestros y nos muestra a Jesús. En primer lugar, como dice el Salmo 119, 35 a 36, el Espíritu Santo nos da deseos por la Biblia. Y aquí dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Señor, llévame a tus caminos, inclina mi corazón a tus testimonios. Déjame preguntarte, ¿tú puedes hablar de algún momento en tu vida donde Dios te dio un hambre real por la Biblia? ¿Te ha pasado alguna vez? Si no te ha pasado, con total seguridad tú no eres cristiano. Porque es que Dios quiere alimentar a su pueblo. Pero yo creo que, no, yo sé que todo cristiano, aunque sea una vez al año por lo menos, o por lo menos una vez en su vida, le entra como un hambre de la Biblia, que no necesita cachú ni sal, así es, ¡pup!, a comérsela entera. Y de pronto te pasan horas y tú estás leyendo y no te da. ¿Te ha pasado? ¿Verdad que sí? A veces es que Dios quiere usarte de manera particular
Y entonces te lleva te llena de comida para luego ayudarte a testificar o a presentar algún mensaje a alguien o a decirle que no a una propuesta que iba a deshonrar su nombre, lo que sea. O a veces simplemente es que Él tiene misericordia de ti, ve los meses que han pasado que tú estás muriéndote de hambre y dice, déjame darle hambre para que se dé cuenta. Sea lo que sea que pase, el Señor, a través del Espíritu, por momentos especiales, nos da deseo profundo por leer la Biblia. Y eso es algo que hay que orar que el Señor lo haga más. Amén. Que no se nos vaya esa hambre, que todos los días en la mañana le gane el hambre por la palabra al hambre por 5 minutos de sueño. Es misericordia, Dios Espíritu, que pecadores como tú y como yo vayamos a un libro de hace 2000 años con tan profundo deseo. Así que podemos implorar juntos por su ayuda, por hambre de la palabra. Y Señor, queremos tomar un momento para pedirte, danos más hambre de tu palabra. Danos más hambre de tu santa Biblia, Señor, ese hermoso libro que nos habla de la hermosa cruz. Ayúdanos a amarla más. Ayúdanos a desearte más. Te lo rogamos en Jesús. Amén. En segundo lugar, la Biblia, el Espíritu Santo, perdón, nos ayuda a recibir las enseñanzas de la Biblia. Y en esta oración de Pablo, las oraciones de Pablo siempre son espectaculares. Y aquí Pablo ora: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Fíjense algo, Pablo no está pidiendo nuevo conocimiento. Pablo está pidiendo que los efesios puedan recibir el conocimiento que ya tienen. ¿Lo vieron aquí? Él es de espíritu de revelación en un mejor conocimiento de Él. Que lo que conocen lo puedan entender mejor. Y dice, como dice aquí, que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, las riquezas de la gloria. Es decir, que algo de lo que el Espíritu Santo hace es que Él toma las palabras que ya conocemos y las sella en nuestro corazón para así dar frutos. Y esto pasa una y otra vez, y pasa una vez, pasa una primera vez, luego pasa una y otra vez. Que de pronto un versículo que tú habías leído muchísimas veces te llega a la mente y se te queda como aquí. Y tú lo entiendes como nunca antes. Tú lo habías leído 900 veces, pero ese día lo entendiste en el momento ideal y no se te va. ¿Te ha pasado? Ese es el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, el Espíritu Santo nos ayuda a aplicar la Biblia. Y como oraba el salmista, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Y aquí quiero decirte algo, amado hermano. Nosotros tenemos dos tendencias automáticas con la Biblia. La primera, y para nosotros los evangélicos es la más común, es de hacer de la Biblia un libro de reglas. Un manual de que si tú haces esto, no hagas esto otro, y entonces tú vas a, tú sabes, tus 7 pasos para esto, 5 pasos para aquello. Ponemos un grupo de reglas y mandamientos y pensamos que con eso es suficiente. El otro extremo es el extremo de ver la Biblia, ver todo eso y decir, ¿quién puede vivir así? Es una locura, no hay forma, yo no me voy a preocupar por eso. Y te lo dice la gente que tú le estás testificando. Y tú cumples todo lo que la Biblia dice. El que ha leído y que 3 capítulos de Levítico viene y te sale. Porque mira, yo te vi a ti comiendo cangrejo el otro día ahí en Yo Como. El Espíritu Santo, por su parte, nos ayuda a aplicar correctamente la Escritura sin hacer de ella un simple libro de reglas, como hacían los fariseos, o sin andar buscando excusas para los que nos conocen a Dios. Y esto es la obra del Espíritu de Dios. El poder aplicar la Biblia correctamente. Vamos a estar hablando de eso a lo largo de las próximas semanas. Eso es la obra del Espíritu de Dios. No hacerle un libro de reglas, no ignorarlo como un libro anticuado. Eso es Dios que lo permite. En cuarto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda porque Él nos da maestros para poder entenderla. Primero Corintios 12 habla de eso, de todos los diversos dones que hay, diferentes miembros del cuerpo, que el Espíritu se encarga de poner. Si tú escuchas a alguien decir, yo no necesito ir a la iglesia para ser cristiano, yo tengo mi Biblia, yo tengo el Espíritu Santo, esa persona no entiende cómo el Espíritu Santo funciona. Es cierto que tú no necesitas ir a la iglesia, pero tú no vas a poder crecer si tú no vas a la iglesia. No genuinamente.
Porque tú necesitas que una persona que tenga los dones que tú no tienes se invierta en tu vida, ya sea de predicación, ya sea de oración, ya sea de evangelismo, ya sea de administración, sea de liderazgo, sea de servicio, sea de lo que sea. Tú necesitas los dones de los otros en la congregación. Y de hecho, Dios da maestros a cada congregación a quienes Dios le provee a través del Espíritu Santo de una capacidad que no tenían para poder explicar la Biblia con poder aplicar la Biblia con poder enseñar la Biblia con poder interpretar la Biblia con poder. ¿Tú crees que cuando tú escuchas un sermón bomba, de verdad, de lo increíble, eso fue porque el pastor esa noche oró más? Quizás eso ayudó. Fue el Espíritu de Dios que se movió. Y si el pastor oró más, fue el Espíritu de Dios que se movió. ¿Y tú crees que de lo que depende que tú sabes, que tenga venga una buena familia y tenga buena adicción? Mi amado hermano, de lo que depende es de que Dios se mueva. Dios da maestros a cada congregación y también Dios te ministra mientras tú enseñas y sirves. Tú te sientas a leer la palabra para preparar un sermón y mientras tú te estás sentando o preparar una enseñanza, un mensaje o lo que sea, mientras tú te estás preparando para enseñarlo, Dios te está usando también. Dios está hablando a tu vida, te está enseñando el versículo, te está mostrando cosas, te está ayudando a entender cosas. Eso es Dios Espíritu. Y el Espíritu Santo también nos ha dado maestros escritos. Pablo, al final de sus días, pronto a morirse, le dice a Timoteo, tráeme los rollos del Antiguo Testamento y tráeme los libros. Pablo se va a morir, le pide, mira, tráeme el abrigo porque me voy a morir de frío, tráeme la Biblia porque yo la necesito y tráeme los libros. Yo no sé qué libro quería leer Pablo, pero yo sé que hay muchos libros buenos que Dios Espíritu nos da hoy y gracias a Dios por eso. En quinto lugar, el Espíritu Santo nos ayuda mostrándonos a Jesús en la Biblia, porque la Biblia aplicada tiene forma de cruz y de eso vamos a estar hablando la semana que viene cuando nos vamos a reunir. Pero solo te doy este ejemplo que a mí me funciona bastante para entender esto. Como leímos, el Espíritu Santo tiene la labor de glorificar a Jesús. Y yo lo encuentro similar a las luces en las señales. En Estados Unidos, porque aquí no hay ni señales, pero imagina, ve la foto, tú ves. De noche tú necesitas que las señales tengan luces para tú saber hacia dónde van. Pero esas luces no pueden estar muy altas, no llaman la atención a sí mismas, porque entonces tú no ves la señal, ni puedes ver el camino. Las luces están ahí para apuntarte a la señal, y la señal te lleva al camino, verdad y vida. El Espíritu Santo está ahí para apuntarte para ayudarte a entender la Biblia y entonces apuntar a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Entonces, para cerrar, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque si necesitamos al Espíritu Santo para leer y aplicar la Biblia, ¿qué podemos hacer nosotros? Estos pequeñitos soldaditos de hojalata, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay 4 cosas. Primero es ser constante, segundo es leer en oración, tercero es hacer silencio y cuarto es evaluar nuestra vida espiritual. Lo primero es ser constantes. Y tú sabes esto en la vida diaria, una relación no se cultiva con visitas esporádicas. Tú quizás todavía tienes amigos del colegio que se juntan una vez al año, ¿verdad? Es posible. La razón por la que esa relación sobrevive es porque te duraron 14 años que se veían todos los días en el colegio. Y ahora se ven un día y todavía como que, porque hubo una base sólida. De manera similar, solamente cuando tenemos mucho tiempo constantemente en la presencia de Dios a través de la lectura de la Escritura, siendo constantes ahí, es que la relación se mantiene viva. Y puede que pasen tiempos donde ya tú no estés tú sabes, no estés tan firme como tú estabas, pero todavía ya la relación está fuerte. Además, amado hermano, la razón por la que tenemos que ser constantes es porque no todos los días tú vas a sentir algo. A veces por semanas tú vas y te levantas, leíste tu versículo bíblico, leíste tu capítulo, leíste un devocional. No hubo fuego, no hubo piel de gallina, no hubo fuerza. Pero eso no significa que Dios no estuvo ahí. Y con el tiempo, tú vas viendo, pero mira qué grande está esta montaña. Sí, granito de arena, todos los días, poco a poco, constantemente en la presencia de Dios. Así que acercarnos diariamente a la palabra es fundamental para conocer la palabra de Dios.
y nos da las ideas y las actitudes correctas para poder conversar con el Dios de la palabra. Acercarnos diariamente. Y déjame darte un empujoncito. Quizá tú empezaste el programa de leer la Biblia al año y ya, pues ya te quedaste. Ya quizá entraste a Levítico y se complicó la cosa, o en Job, cuando aparecieron todos esos capítulos que eran poesía, que tú no entendías nada. Regresa. Lo único que tienes que hacer, si lo dejaste hace 2 semanas, es leer en la mañana y en la tarde, 15 minutos. Media hora al día. Revisa tu uso en tu celular de Facebook. A veces tú lo usas más de media hora al día. No, Pastor Jairo, yo no tengo Facebook. Bueno, yo no soy pastor. Y no es Facebook, es cualquier cosa con la que tú pierdas tiempo. Tú tienes media hora al día para leer la Biblia. Dime tú que no. Y te voy a dar un tip que dimos en la clase pasada que a mucha gente le sirvió y todavía le sirve. Lamento que están grabando esto, no sé si lo editarán. Cuando tú vayas al inodoro, no lleves tu celular. Ten una Biblia ahí arriba. En el baño, sí, en el baño. Ten una Biblia, compra una versión barata y la deja arriba del inodoro. Y cuando tú te sientas en el inodoro, tú abres tu Biblia. Dependiendo cómo esté tu sistema, 5 minutos, 3 minutos, 15 minutos, media hora, lo que sea, tú te encuentras con la Escritura. Te encuentras con el Dios de la Biblia. Ese no va a ser tu tiempo devocional, no, pero es un tiempo de alimentación regular. Y fíjate que aparece tiempo todos los días. Todos los días aparece un espacio. Otro ejemplo que sí lo pueden poner en la grabación, aunque aquí lo podían poner, no tengo problema. Otro ejemplo, en el vehículo. Yo no sé cómo hay creyentes que todavía pierden tanto tiempo en el tráfico que no ponen un buen sermón. O la Biblia gratis, la YouVersion que todo el mundo tiene en el celular, esa tú puedes escucharla. Tú pones en las Américas, está el Nuevo Testamento completo, tú lo pones y lo escuchas en el carro. Y por el momento te vas a desconcentrar. Esa no debe ser tu única forma de recibir la palabra, pero es una. Pones un podcast cristiano bueno donde haya alimentación, pero más importante, pones la Biblia, que te la lea. Lo busca en YouTube. En YouTube hay muchísimos ejemplos leyéndote que te lea un capítulo de la Biblia. Y eso se te va quedando y tú lo vas orando. Señor, ayúdame hoy. Porque ese es el segundo punto, leer en oración. Y aquí tengo una cita bastante larga del pastor John Piper, donde él dice, el trabajo del Espíritu Santo al nosotros leer la Biblia no es ahorrarnos el trabajo de estudiarla. A la hora de orar para empezar a estudiar, no es orar, Señor, dime qué significa este texto para luego quedarte ahí sin hacer nada. Y luego venir y decir, la Biblia dice, ¿por qué? Porque yo tuve una impresión espiritual. No, eso es malo, eso no es. Eso es ignorar el proceso que Dios ha provisto para entender su palabra. Más bien, nuestra oración debería ser de esta manera. Dios, gracias por esta palabra, ahora voy a estudiarla. Dame la motivación, dame la disciplina y vence el orgullo de mi corazón para que cuando escuche acerca de la palabra de la cruz, la reciba y no la rechace como necedad. Eso es algo que tú puedes hacer todo el tiempo. Cuando te vas a abrir la Biblia, Señor, ayúdame a entender lo que hay aquí, muéstrame a Jesús aquí, ayúdame a entender que esta sabiduría es mayor que la mía. En tercer lugar, hagamos silencio. Ser constantes, leer en oración y hacer silencio. Y para eso yo te presento esto. ¿Qué es esto? A eso es que nosotros estamos acostumbrados. A los hamburgues, algunos son, no tanto. A la comida rápida. A las cosas que se resuelven así. A que en 3 minutos, listo. Amados hermanos, no cedamos a la tentación de respuestas inmediatas. Dios no tiene prisa. Dios no está apurado. Dios no tiene un restaurante de comida rápida. Dios no trabaja en tu vida. Señor, enséñame lo que tú... ¡Pup! Ahí está. Señor, yo quiero... ¡Pup! Ahí está. A veces Dios se sorprende y te da una respuesta de inmediato, pero usualmente Dios quiere que tú pases tiempo en silencio porque el carácter se forma a través del tiempo. Y yo creo que hay 2 formas prácticas en las que tú puedes aprovechar y tener tiempos en silencio para depender del Espíritu Santo. Lo primero es preparar y aprovechar ciertos momentos para esperar en Dios. Eugene Peterson, un pastor estadounidense que escribe como nadie, yo creo, él dice que en la oración el hablar es importante, pero el silencio es esencial. Nosotros estamos tan acostumbrados a que nos estén enseñando y diciendo que uno cuando se queda callado no sabe qué hacer. Y la mente se va para aquí, se va para allá. Yo no estoy diciendo que tú tienes que ahora hacer meditación trascendental y empezar a la hora de orar. No es eso. Pero ¿cuándo fue la última vez que tú abriste la Biblia, oraste, Señor, ayúdame a entenderla, la leíste y te quedaste ahí?
en silencio, esperando que Dios trabaje en ti, que Dios se muestre a ti, que Dios te habla. Jairo, estoy diciendo que Dios habla audiblemente. No es lo que estoy diciendo. Yo estoy diciendo que cuando yo me acerco a la Biblia y yo me callo, Dios habla a través de la misma Biblia. Así que tú puedes preparar y aprovechar ciertos momentos para esperar en Dios, para hablar con Dios en silencio. En el carro, no siempre tiene que tener música o la Biblia leyendo. Tú puedes sacar 10 minutos en el carro para estar en silencio, en oración, con tus pensamientos puestos en Dios. Y yo creo que tú me entiendes. Yo no sé explicarte qué es eso, pero si tú lo has hecho, tú entiendes. Es como tú decís, Señor, yo quiero obtener un tiempo de comunión contigo ahora y quedarte ahí callado. Y dejar que vengan versículos a tu cabeza y orárselo al Señor, como hicimos al principio hoy, orárselo al Señor de vuelta. Eso, en silencio. Y en segundo lugar, yo creo que otra forma de hacer silencio es rumiar pasajes por largo tiempo. Pasar varios minutos en porciones más pequeñas. A mí me encanta leer la Biblia un año, creo que es una práctica que todo cristiano debe hacer. Pero a veces son muchos, 3, 4 capítulos. Toma 3 versículos y dale vuelta. Por semanas, vuelve y léelos, vuelve y léelo. Una práctica que me mencionó en el seminario, que debería volverla a hacer, me sirve bastante. Toma un lápiz y papel, venden eso todavía en algunos lugares. Toma un versículo bíblico, un capítulo de la Biblia y escríbelo a mano. El mismo capítulo que estaba ahí. Y léelo. Y vuelve y revísalo en una semana, en 2 semanas, la misma porción, en silencio, sin esperar que salga el hamburger, que todo sea rápido, despacio, porque Dios no tiene prisa. Y en cuarto lugar, lo último que creo que debemos hacer es evaluar nuestra vida espiritual. El cristianismo es una fe sobrenatural. Necesitamos al Espíritu de Dios. Y aquí en el libro que le mencioné al principio, al final le pongo la imagen, Jared Wilson nos hace 10 preguntas para evaluar nuestra condición espiritual, que a mí me sirvieron bastante y lo encuentro confrontadoras y las pongo aquí delante. Dice, en primer lugar, ¿te sientes apurado aun cuando no sea necesario? ¿Pierdes mucho tiempo en la televisión o en las redes sociales? ¿Las publicaciones o imágenes de tus amigos felices te estresan, te irritan, te deprimen o te tientan a la envidia? Si un vecino o miembro de la familia compra algo nuevo, ¿empiezas a pensar en cómo poder adquirir ese mismo producto? ¿Te sientes atrapado en ciclos regulares de disfunción o conflictos con personas alrededor tuyo? ¿Te sientes atascado en tu relación con tu esposo o con tus hijos o con tus familiares o tus padres en alguna situación relacional que te falta energía o sabiduría para poder manejar? ¿Se te dificulta atender regularmente a la iglesia, asistir regularmente a la iglesia? ¿Luchas con sentirte conectado cuando asistes a la iglesia? ¿Estás muy ocupado en la mañana o exhausto en la noche como para pasar tiempo enfocado leyendo la Biblia? ¿Oras solo en momentos de crisis como última medida? Si tú estás respondiendo que sí a muchas de estas preguntas, probablemente tú estás débil espiritualmente. Yo también. Si yo me encuentro que sí, que siempre estoy apurado, tengo problemas con la gente alrededor mío, se me hace difícil ir a la iglesia o cuando voy como que no conecto, veo que otra gente está contentísima en internet y me lleno de envidia o me da ganas de tener lo que ellos tienen. La misericordia que tenemos es que si estamos ahí, el Señor te la dice bien fácil en Isaías 1. Ven y razonemos. Rojo como el carmesí tus pecados, blanco como la nieve yo te lo dejo. En el Señor todos los días las misericordias son nuevas. Puede que estemos así hoy, desgastados, cansados, tanque vacío. Mañana en la mañana nos ponemos en nuestro lugar y decimos, Señor, aliméntame, ayúdame a amarte. Y el Señor dice, oye, llegaste al momento justo. Nueva mañana, nueva misericordia. Por Cristo Jesús, ven. Y quisiera que oráramos esta oración para cerrar. Es una oración hecha hace 500 años por Ulrico Zwingli, que dice, nuestro Señor que vives para siempre, ayúdanos a escuchar tu palabra santa con el corazón abierto para que podamos realmente entenderla. Y al entenderla, que podamos creerla. Y al creerla, que podamos cumplirla con toda fidelidad y obediencia, buscando tu honra y gloria en todo lo que hacemos. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.